Uno de los primeros libros que leí cuando me convertí al Señor es el libro Dios le sacó del fango. No sé si tú lo has leído, todavía se publica, todavía lo puedes encontrar por ahí. Escrito por el pastor británico Brian Edwards. Y ese libro cuenta la historia de la conversión de un hombre cuya vida era una vida terrible antes de conocer a Jesucristo. La vida de John Newton. Está en la tele, se fue llevada al cine, ¿vale? La película se llama Sublime Gracia. ¿La has visto, la película Sublime Gracia? Se puede ver por internet gratis porque la ponen en YouTube. Deberías ver esa película de Sublime Gracia. Si no la has visto y tienes oportunidad, deberías de verla. No sé si nosotros la tenemos en DVD. No la tenemos, pero también se puede comprar en DVD. La película es bastante fiel a lo que pasó, aunque se centra más bien en lo que después John Newton hizo, pero o la obra de él a través de otros también. Pero en esta biografía de este hombre se cuenta la historia de un hombre blasfemo, un hombre entregado por completo al pecado en todas sus formas, que se dedicó por años al tráfico de personas. Él, con su barco, iba a África, cogía a gente como esclavos y los vendía en el mercado. Y durante la travesía no le importaba tirar por la borda a los que se portaban mal o a los que estaban enfermos. No le importó comportarse de una manera horrible. Pero John Newton tenía una madre cristiana que oraba por él. Y él rechazaba el Evangelio una y otra vez. Y él seguía blasfemando contra Dios y comportándose de un modo horrible, haciendo daño a tantas criaturas, trayendo tanto sufrimiento. Pero llegó el día en que Dios le sacó del fango y por la gracia de Dios John Newton se convirtió en un predicador del Evangelio. Y encabezó un gran movimiento para acabar con el tráfico horrible de esclavos. La gracia de Dios le llevó a poder escribir este cántico, este himno inmortal que todos conocemos: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y en él, en ese himno, Newton recuerda lo perdido que estaba. Perdido estaba yo, más vine a él. Cualquiera que sea la traducción, porque hay varias traducciones. Pero él recuerda su pasado terrible en el pecado y cómo esa gracia sublime del Señor le trajo a Jesús y le transformó por completo. La vida de John Newton es una vida del asombro de la gracia de Dios. Pero, de la misma manera, la conversión de Pablo es otro asombroso ejemplo de la gracia de Dios. Porque este hombre era todo lo contrario a un cristiano. Todo lo contrario. Saulo, dice, respiraba amenazas de muerte. Un hombre que lo que respiraba, lo que tomaba era odio contra Jesucristo y contra aquellos que servían a Dios, contra aquellos que eran cristianos. Pablo era aquel que cuando apedreaban a Esteban, y Esteban estaba con su rostro resplandeciendo, viendo la gloria del Señor Jesucristo y pidiendo al Señor que perdonara a los que le mataban, Saulo consentía en su muerte y guardaba las ropas de aquellos hombres que apedreaban a el primer hombre que dio su vida por el Cristo, que fue Esteban. El nombre de Saulo significa deseado y viene de Saúl, porque ellos deseaban tener un rey y tuvieron un rey que ellos después vimos a dónde los condujo. Pero Saulo significa deseado, y Saulo era un fariseo. La palabra fariseo viene de puro y quiere decir los más estrictos seguidores de la ley de Dios. Y por lo tanto, Saulo, cuando oyó lo que Pedro, los apóstoles predicaban y oyó acerca de Jesucristo, todo su afán era: los cristianos son una secta horrible, los cristianos están peleando contra mi Dios, tengo un gran celo por Dios y ese celo pues me lleva a que los voy a perseguir hasta la muerte, voy a hacer todo lo que sea. Entonces Saulo prepara una gran inquisición
para perseguir hasta la muerte a los cristianos, buscando tener poder de los principales sacerdotes para encarcelar a los cristianos. Y dice ahí que él respiraba amenazas de muerte. No se conformó Pablo con que mataran a Esteban o persiguieran a otros cristianos, sino que él mismo quería perseguir a los cristianos y estaba preparado para llevar a hombres y mujeres a la cárcel, arrestarlos con los soldados y llevarlos allí a la cárcel. Entonces Pablo era un caso perdido. Pablo era un torquemada que no le importaba lo que pudiera suceder a aquellas personas, porque todo lo que respiraba Pablo era amenazas de muerte, era odio y era desprecio hacia Cristo y todos los que le seguían a él, porque para él eso era una gran ofensa contra Dios. Y él nos cuenta en su mucho que sabemos de Pablo en la Biblia, que él obligaba a blasfemar a los propios cristianos. No sé de qué manera, pero lo obligaba a hacer. Y si realmente había alguien que merecía que el cielo, o sea, que la tierra se abriera y que el infierno lo tragara directamente, era Pablo. Porque él era el líder de la gran persecución que se desató contra los cristianos con motivo de Esteban, como ya vemos que lo vimos el otro día. Entonces Pablo era alguien que estaba ya en su camino muy claro para el infierno. Y humanamente hablando, no había ninguna esperanza en que este hombre pudiese ni tan siquiera dejar de perseguirlos. Por eso, cuando el Señor habla con Ananías, Ananías le dice: Señor, ¿tú sabes quién es este bicho? ¿Sabes quién es este hombre? Las cosas que ha hecho. Porque la gracia de Dios es tan sorprendente que ni aún los cristianos no lo creemos. Pero ya llegaremos ahí. Y mira, Pablo estaba tan seguro de sí mismo. Había ido a buscar las cartas y claro, los principales sacerdotes encantados. Te firmamos donde sea, tú trate para acá cristianos, a ver si acabamos con ellos de una vez, porque esto ya miles están creyendo, la iglesia está floreciendo y eso no lo podemos permitir. No podemos hacer nada contra ellos, los hemos azotado, les hemos amenazado, hemos matado a uno de sus líderes, pero no conseguimos parar esto. Así que Pablo, venga, lo que te haga falta, soldados, lo que tú quieras, ve y lucha contra ellos para ver si consigues detener todo esto. Y entonces Pablo ya tenía sus cartas, ya tenía su camino preparado, tenía sus soldados, tenía todo encaminado para seguir su propia vida, luchando contra Dios. A lo mejor él no había oído el gran consejo de Gamaliel: cuidado, dejar a estos hombres en paz, porque si esto es de hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios vais a estar luchando contra Dios. Pero ninguno de ellos hizo caso. Y así Pablo iba por su camino para seguir haciendo lo que él creía que debía de hacer. Y humanamente hablando no había nada más. Pero la gracia de Dios tiene la última palabra siempre. Siempre. Yo me pregunto, ¿habría estado la iglesia orando por Pablo para que se convirtiera? Es una buena pregunta esta, ¿no? No sé, ¿has pensado tú en esto? No sabemos. Hay mucho que en la Biblia no va a decir, evidentemente, pero el caso es que cuando Pablo iba con su odio para seguir haciendo lo malo, que es perseguir a la iglesia del Señor, el Señor se encuentra con él. Por lo que sabemos de Pablo, el gran cambio que hubo en su vida, él dice que todo fue por la gracia. Él nos confiesa: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando él habla de su vida pasada y habla con vergüenza y habla en voz baja, porque ya conocéis mi conducta en el judaísmo, que yo perseguía y asolaba a la iglesia del Señor. Entonces Pablo siempre entendió que la gracia es la causa de todo. Lo hemos leído antes en Tito. La gracia era continuamente todo lo que él necesitaba. Y cuando estaba con el aguijón en la carne, entonces el Señor le dice: Pablo, bástate mi gracia.
Mi gracia siempre ha sido suficiente. Suficiente para derribarte en el caballo y traerte la fe. Suficiente para sostenerte en todas tus persecuciones. Suficiente para defenderte de todas las artimañas del diablo. Suficiente para mantenerte de todos los que han querido matarte. Y hasta mi gracia va a ser suficiente siempre en todo. Entonces Pablo era un hombre empapado de la gracia, que anunciaba una y otra vez esa gracia maravillosa. Y la gracia es ese favor que no merecemos. Eso es algo que Dios hace por sus enemigos. Y aquí vemos que el Señor Jesús se aparece o se muestra a Saulo en ese camino de odio, de persecución, en ese camino nefasto de maldad. Hay una luz. El caballo se cae, lo sabemos porque Pablo cuenta su conversión también más adelante, pero el caballo se cae, él queda ciego, y entonces hay una voz que dice, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira lo que la gracia de Dios puede hacer, que el Señor Jesús se revele a una persona llena de odio y de maldad, que blasfema contra el Señor. Dice Pablo también en mi conducta que yo era un blasfemo. Yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, y alguien que ha hecho tanto mal a la iglesia. Lo hice en ignorancia, en incredulidad, pero lo hice. Y en ese momento Cristo se revela a él, lo derriba y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Y quién eres, Señor? Saulo no conocía nada de Jesús. Estoy seguro de que en tu familia habrá algún Saulo. ¿Hay en tu familia algún Saulo? Un caso perdido. Un desahuciado. Alguien que está tan endurecido y tan fanático del pecado y tan renegado del Evangelio y tan apartado de Dios y tan desechado podríamos decir por la fe, o él mismo ha desechado la fe, no sé cómo decir esto, pero puede haber alguien al cual tú puedes decir, este no. Quizá la propia iglesia decía, Saulo, vamos a escondernos de él, porque pero mira, tú no sabes lo que la gracia de Dios puede hacer. No lo sabes. No sabes lo que la gracia de Dios puede hacer con el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, que dice Pablo que era él. Yo soy el primero de los pecadores. Y entonces el Señor se reveló a él. Entonces lo que tenemos que hacer tú y yo es, tenemos que orar al Señor para que el Señor se revele a tantos Saulos que hay, que odian el Evangelio y lo rechazan por pura ignorancia, por pura incredulidad. Porque finalmente es el Señor el que tiene que encontrarse con ellos. Tú y yo no vamos a convertir a nadie. Podemos anunciar las buenas nuevas, y una vez que anunciamos las buenas nuevas, o aún sin anunciarlas, si no hemos llegado todavía a ellos, podemos orar por ellos para que el Señor se encuentre con ellos. A lo mejor el Señor les manda una enfermedad. A lo mejor el Señor les manda una adversidad o ocurre cualquier cosa, pero puede usar el Señor cualquier cosa para encontrarse con ellos y salvarlos. Porque no sabemos lo que la gracia de Dios puede hacer. No había ninguna esperanza para John Newton, pero Dios tenía otro plan para él. Y entonces dice que se encuentra con él, y fíjate la majestad del Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo tan grande, cuando le dice, ¿por qué me persigues? Porque si alguien persigue a los cristianos, está persiguiendo a Cristo mismo, porque somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y por eso dice aquí, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjate que el Señor cómo trata a Pablo. No trata a Pablo diciendo, bueno, Pablo, mira, verás, estás equivocado. Vamos a tener un diálogo tú y yo para ver si yo te persuado de que estás equivocado, Pablo. No. La gracia de Dios trata a Pablo como diciendo, mira, Pablo, se acabó.
tú no solamente vas a dejar de ser perseguidor de la iglesia, sino que tú vas a ser el más grande defensor de la iglesia, sin duda. Tú vas a dejar de perseguirme a mí para morir por mí. Tú vas a dejar de ser un blasfemo para convertirte en alguien que me va a bendecir siempre. Y eso lo vas a hacer porque mi gracia va a ser suficiente. El aguijón era un palo con un pincho que se usaba para cuando los caballos o los animales se ponían rebeldes, se les pinchaba con eso para que se comportaran. ¿Y qué pasa si un animal le da coces, un burro, un caballo, una mula, le da coces al aguijón? Que se lo clava más todavía, ¿verdad? Porque es un palo con un pincho. Un aguijón es algo que está afilado, es algo que pincha. Y si tú le das patadas a algo que tiene un pincho, pues ya me dirás lo que va a pasar. Entonces el Señor le dice a Pablo, tú no sabes que es algo absurdo, que es algo duro dar coces, dar patadas contra un pincho. Tú no vas a poder hacer nada, más que hacerte más daño. Deja de hacerlo, Pablo. ¿Por qué te empeñas en perseguirme? ¿Por qué te empeñas en buscar tu propio mal? Porque cada vez que tú me persigues, lo que haces es, tú te clavas más y más la lanza, el aguijón del pecado y del mal en tu propia vida. Eso es lo que el Señor le quiso decir a Pablo. ¿Por qué te empeñas en rebelarte contra Dios y ser rebelde contra mí? ¿Por qué lo haces? Cada vez que lo haces, tú vas a salir más perjudicado, vas a salir más dañado aún. Y la respuesta de Pablo es tremenda. Él entiende rápidamente lo que le quiere decir. Y entonces él temblando, ¿cómo no? Imagínate que te pasa a ti eso, que oyes la voz de Cristo, que caes al suelo por esa luz y que te quedas ciego. Y esas palabras. Él temblando y temeroso dijo, versículo 6, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Así fue como Pablo conoció a Jesucristo. En un camino, peleándose contra el Señor, luchando contra Él. Pero el Señor, basta su palabra y su presencia para cambiar el corazón duro en mantequilla derretida. En cambiar un pedazo de piedra endurecido, que una piedra si te tiran es peligrosa, en convertir en alguien que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy a tu servicio. Tú eres el Señor, tú mandas aquí. Se acabó. No voy a dar coces contra el aguijón. Yo no sé quién eres. Ahora me dices que eres tú, Jesús, a quien yo estoy persiguiendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy luchando contra ti, que eres el Señor. No. Ya no voy a hacer más el bobo. No voy a ser más tonto y pelearme y hacerme daño. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, entra allí y ya se te dirá lo que tienes que hacer. Dios no tiene prisa. Él quiere tratar todavía con Pablo. Entonces yo, hermanos, en este pasaje yo encuentro aliento para cualquier persona que está perdida, sin importar cuál situación sea, porque si el Señor se revela a ellos, ellos se derretirán. Por más duro que sea el corazón y más demonios pueda tener una persona, ante el Señor Jesucristo se derretirá. ¿Te acuerdas de aquel hombre gadareno que nadie podía encadenar? Un endemoniado. Había más de uno, pero según el relato nos dice que había uno, había dos, da igual. Ese endemoniado que vivía en las tumbas, que nadie había podido atar porque se desataba aún aunque se le pusieran cadenas, y que estaba en el fuego, estaba en el agua, y que todo el mundo temía. Ese hombre lleno de demonios, al cual Jesús fue a ver a esa tierra. Y cuando apareció el Señor, rápidamente Él se postró delante de Él. Y los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Lo que Jesús decía, dejad a este hombre fuera de aquí. No, mándanos a los cerdos.
Y cuando Jesús le libera solo con su palabra, dice: venga, fuera de aquí. Entonces ese hombre recupera la razón, está sentado con él, y entonces ese mismo que estaba endemoniado le dice: déjame ir contigo. Yo voy a ser tu discípulo, voy a ir contigo. Y Jesús no se lo permitió, sino que dijo: no, espera, tú vete a tu casa y a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es la palabra de Cristo, simplemente. Es el poder de Cristo, simplemente. Y entonces Pablo puede ser un fanático, puede ser un duro de corazón, puede ser un blasfemo, puede ser un criminal, puede ser alguien que está buscando el mal para otras personas, puede ser todo eso, pero simplemente la gracia de Dios hace así: se acabó y ya. Ya está el corazón de Pablo enamorado de Cristo para siempre. Y apasionado por Cristo para siempre. Porque esa es la gracia de Dios, ese es el poder de Dios. Eso es lo asombroso, la majestad del Señor, la gracia del Señor, obrando en una persona ya, así. No necesita nada más, simplemente su espíritu, simplemente su palabra, simplemente su presencia, simplemente revelarse a una persona. Y el que está ciego de pronto ve, el que está muerto de pronto vive, el que está endemoniado de pronto se libera, el que no tiene vida de pronto la tiene. Porque es solo su palabra. Es solo su gracia y es solo el poder de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Y mira, a este hombre, los otros hombres llevan a Saulo a esa casa. Ellos están asombrados de lo que está pasando. Habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Solamente Pablo había visto una luz, lo sabemos por otro pasaje, pero había visto esa luz. Y Saulo lo llevaron ahí, está ciego y él está esperando en Dios y orando a Dios. No tiene tiempo ni de comer ni de beber, sino que está orando a Dios, esperando que llegue el momento. Y entonces el Señor le habla con Ananías. Es verdad que el Señor tiene que hablar con Ananías, porque de otra manera Ananías no hubiera ido. Está muy claro, ¿verdad? Ananías dice: sí, Señor, aquí estoy. Tengo un trabajo para ti, Ananías. Un trabajo bien hermoso, bien precioso. Pero mira, levántate, vete a la calle, tal y cual. Y allí está uno llamado Saulo de Tarso. Y él ora. Mira, fíjate en eso, Ahora Pablo de verdad oraba. Porque Pablo tenía antes un montón de religión, pero no tenía redención. Pablo tenía antes un montón de leyes en su cabeza, pero su corazón estaba vacío y duro. No tenía una relación con Dios, no oraba a Dios. Pero es curioso esto, dice: he aquí, él ora. Él está orando. Él está hablando conmigo, él está intercediendo. Él está ahora donde debe de estar, en comunión conmigo de verdad. No persiguiéndome, no haciendo lo malo, sino esperando en mí, confiando en mí. Y entonces, vete, porque él está ya, él está recibiendo la revelación de que va a ir un hombre llamado Ananías, le va a poner las manos a él, y le va a sanar, y le va a bautizar seguramente también. Él dice aquí, en visión, a un varón llamado Ananías, que le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías mismo, que es un creyente, dice: no me lo creo, ¿cómo va a ser esto, Señor? Pero Ananías respondió: Señor, a ver, si yo voy allí a ese hombre, Señor, tú sabes quién es ese hombre. He oído el mal que ha hecho a tus santos. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Tú dices que él ora y que él ha visto una visión y tú me encargas a mí ese trabajo. Pero Ananías dice: no me puedo creer que sea el mismo Saulo, Saulo de Tarso, el nombre que se menciona en la iglesia y todos se esconden. Saulo de Tarso, he oído esto, Señor, que ha hecho mucho mal a tus santos, a tus hijos, a los que te siguen, a los que están en tu camino, a tus discípulos. Y que tiene cartas de los principales sacerdotes para arrestar, a prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías dice: ¿cómo va a ser que yo vaya a casa del enemigo número uno de Dios, el enemigo número uno de la iglesia, aquel que siembra el terror dentro de tus hijos, para yo poner las manos para que reciba la vista?
¿No está mejor que esté ciegecico así como 20 años más? Porque mira que es malo este hombre. Y es un argumento que nosotros decimos ahora, pero bueno, ¿cómo puede ser que Ananías dijera eso? Pero mira, Ananías no sabe, la gracia de Dios no la puede comprender, porque la gracia de Dios nadie la puede comprender. Nadie. Podemos saber dónde actúa la gracia y los frutos de la gracia, pero no sabemos ni por qué, ni la manera, nada. Porque la gracia de Dios es, como dijo Jesús, la obra del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que nace del Espíritu. Y Ananías dice: Señor, que me voy a meter en la boca del lobo, que este hombre es peligroso, que ha hecho mucho mal. Si recibe la vista, va a seguir haciendo lo malo, ¿o no? ¿Qué va a pasar con él? Y la respuesta del Señor es tan sumamente gloriosa, porque habla del gran poder que Cristo tiene. Si hay algo que nos muestra el libro de los Apóstoles, es que nadie ni nada puede resistir el poder glorioso del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra de Cristo en las personas. Y entonces el Señor hace esta gran profecía, este gran anuncio de lo que va a ser la vida de Pablo. Ve, no tengas miedo de él. Todo lo contrario, Ananías, alégrate, porque vas a tener el honor de abrir los ojos de este instrumento escogido que me es este hombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Mira, si tú puedes leer este pasaje y no asombrarte, decir, pero bueno, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Con este hombre que odia a Jesucristo, que odia a la iglesia, que solo tiene religión, que está endurecido en su pecado, que es un fanático, que es una persona que no tiene escrúpulos para encadenar, para destruir, para mandar matar, que aplaude a los que asesinan a los hijos de Dios, como en este caso a Esteban. Y ese mismo hombre que odiaba a Jesús y perseguía a Jesús, el mismo Señor dice, espera, él ya no va a ser peligroso, todo lo contrario, él va a ser un gran instrumento mío para llevar mi nombre ante los reyes, para llevar mi nombre a los gentiles y al pueblo de Israel, y yo le voy a mostrar cuánto de sufrir por mí, porque Pablo me va a amar tanto, va a tener su corazón tan lleno de mí, que va a sufrir por mí muchísimo, por amor de mí. Qué asombroso es esto. ¿Cómo puede ser que Dios haga algo así? Y luego vemos en la historia que se cumplió cada palabra que dijo el Señor ahí. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo increíble. Y Ananías no podía ni tan siquiera imaginar que él iba a llegar a la casa de Saulo para saber, espérate, Pablo, que el Señor me ha dicho, ¿quién vas a ser tú? Y tú vas a ser un gran siervo de Dios, quizá como ninguno lo hubo. Un instrumento escogido, alguien preparado por mí. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro cuando escribe a los Gálatas. Él dice, vosotros habéis oído de mi conducta en el judaísmo, pero cuando la gracia de Dios vino, vamos a leerlo mejor, es que es fabuloso, es fantástico, es maravilloso, es que solo Dios puede hacer cosas así. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Asolar significa dejar todo como un solar, destruir todo. Y en el judaísmo, dice el versículo 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso no me lo puedo creer, lo sabemos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, etcétera, etcétera.
los grandes peros que aparecen en la Biblia. Estabais muertos en delitos y pecados, pero el gran cambio. Entonces Pablo dice, ha sido el Señor que me eligió, ha sido el Señor que me guardó, ha sido el Señor que me llamó, ha sido por su gracia, una gracia que proviene de la eternidad, una gracia que nace del corazón asombroso de Dios, una gracia que se ejecuta en el tiempo de Dios, una gracia que nadie puede resistir, porque cuando llega a una persona lo transforma. Y es que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Y Ananías, dice el versículo 17, fue a cumplir con esa asombrosa misión. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya está convencido Ananías de que Saulo ya no es peligroso, ya no muerde, ya es un hermano Saulo. Eso también es asombroso, ¿verdad? Tanto era así que es Bernabé el que tiene que llevar a Saulo de la mano. Agárrate a mí, Saulo. El Señor le cambió el nombre de Saulo por Pablo, que significa pequeño. No era muy grande tampoco. Pero Bernabé y otros hermanos ahí dicen, agárrate a mí, Pablo, que te voy a llevar a Jerusalén, porque si vas solo van a huir todos de ti. Saldrán corriendo, Saulo, el terror aquí, ¡bum! No, pero él lo llevó ahí y entonces le dijo a los apóstoles, mira, este hombre ha arriesgado su vida por el Evangelio, así que cristiano tiene que ser. Entonces Pablo dice que le pone las manos y dice, hermano, ahora eres hermano. El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos escamas y recibió en instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Era necesario entonces que la iglesia diera testimonio de que ese hombre de verdad era creyente. Y por eso el Señor manda a Ananías. Él podría, Pablo, haberse presentado ahí, mira, verá, te voy a contar, es que resulta que en el camino de Damasco... No. Ya el Señor conectó rápidamente a Saulo con la iglesia a través de Ananías. Porque cuando el Señor salva a alguien, lo conecta, lo integra en una familia. No lo deja por ahí perdido. Bueno, búscate la vida como tú puedas ahí. No. El Señor salva a Saulo y se lo comunica a Ananías. Oye, Ananías, que Saulo ora, que es un hermano, que es un instrumento mío. Vete para allá para que sea acogido en la comunidad de la iglesia, la familia de la iglesia. Ya es un hermano. Entonces, sería maravilloso, sería increíble. No sé, imagínate una persona que tiene miedo de Saulo y que dice, Señor, yo no sé si ir, no lo sé, que de pronto ya Ananías, obedeciendo al mandato del Señor, ya me ha dicho el Señor que vaya, tengo que ir, sí o sí, y que fuera y que le dijera, eres un hermano mío, eres mi hermano, y el Señor me ha enviado para que te ponga las manos y para que te sanes y laves tus pecados. Y el Señor lo hizo así para que Ananías diera testimonio de que realmente Saulo venía del Señor. Era una obra del Señor, una obra de la gracia de Dios. Porque sabes una cosa, cuando el Señor obra por su gracia en una persona, Él estampa su firma. Esto lo hice yo. Y la iglesia, cuando ve eso, se asombra y dice, wow, gloria a Dios por ello. Eso es maravilloso. Recuerdo que en una ocasión tuve el gozo de bautizar a algunos hermanos que se habían convertido durante nuestro ministerio en Canarias. Concretamente uno de ellos que sigue la fe. Cuando acabó el bautismo y salimos para cambiarnos de ropa,
Él estaba testificando, me estaba contando el gozo que sentía de haberse bautizado como creyente. Y me salió del corazón decirle, ¿sabes una cosa? Cuando yo te veo a ti, yo veo los triunfos de Jesús. Veo la gracia del Señor en ti. Tú eres fruto del árbol de la cruz. Tú eres triunfo de la cruz. Y el Señor le quiso decir a Ananías, ¿sabes una cosa, Ananías? Yo hago cosas increíbles, yo soy el Señor. Y tú, Ananías, no tienes ni idea de lo que yo puedo hacer. Así que ve a ese hombre, haz esto, porque va a ser instrumento mío. No solamente va a ser uno que se va a salvar y va a seguir al Señor como discípulo, sino que va a ser un gran siervo. Voy a mostrarle a él mi nombre y mi gloria. Y entonces dice que, levantándose, fue bautizado y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y a partir del versículo 20, que ya leeremos el próximo día, ya empieza Pablo a luchar y a trabajar y a padecer y a pasar todas aquellas cosas que su vida va a contar, porque el libro de Hechos de los Apóstoles cuenta principalmente dos personajes, Pedro y Pablo: la conversión de los judíos y la conversión de los gentiles, y cómo se extiende el Evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra conocida entonces. Porque los latinos no existíais. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? La tierra conocida hasta entonces. Pero el Evangelio iba a llegar a todas las naciones y a todo el mundo, ¿vale? Pero Hechos de los Apóstoles nos va a contar que fue Pablo y Pedro fueron los instrumentos que el Señor preparó para llevar la palabra a todas partes, utilizando también a muchos más, pero ellos abrirían la puerta para que otros llegasen a conocer al Señor. Bueno, tengo que terminar y voy a decir tres cosas rápidamente. La primera de ellas es: no hay nada imposible para la gracia de Dios. Si te vas de aquí recordando eso, yo ya estoy contento. También puedes decir, pues haberlo dicho en un principio y hubiera terminado ya. No, espera, hombre, hay que explicar más. No hay nada imposible para la gracia de Dios. Y aún aunque Ananías decía, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Sí puede ser. Porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo no tiene límites. El poder de Dios no tiene fronteras. No hay corazón tan duro. No hay situación difícil. No hay nada que Él no pueda hacer. Por eso me gusta mucho cuando cantamos ese cántico. No hay problema que Dios... No hay montaña que Dios no pueda remover. No hay problema que Dios no pueda resolver. Claro, Dios lo puede hacer. Y puede hacerlo por cualquier persona. Aún aquella que nos parezca más desahuciada, más desgraciada, más atribulada, más renegada, más endurecida, más lo que tú quieras, Dios lo puede hacer. Dios puede salvar a cualquiera, si es su propósito hacerlo. Así que nosotros podemos entonces y debemos orar por toda persona. No hay nada imposible. Los gitanos también se pueden convertir. Sí. Fidel Castro escuchó el Evangelio y podría haberse convertido. No se convirtió, pero lo escuchó. Hoy se publicó un artículo sobre eso. A Fidel Castro le predicaron el Evangelio unos pastores que estaban en una reunión y que él pidió ir a esa reunión. No creyó. Seguro que va a tener tiempo de lamentarlo, pero lo escuchó. Todos pueden ser salvos. La oportunidad está ahí. Y ahí Pablo, el Señor se encontró con él. La segunda cosa es: nadie puede ser transformado sin encontrarse con Cristo. Nadie. ¿Por qué Saulo llegó a ser Pablo el gran apóstol del Señor y el gran siervo del Señor? Porque Jesús se ocupó de él. Es que es así. Yo no puedo ser salvo con la fe de mi abuela o con la fe de mi padre. La iglesia no me puede convertir a mí.
tengo que encontrarme con Cristo directamente. Tiene que ser que yo me encuentre con Él, con su cruz, con su obra, con su presencia. Y oye, no estaría mal si Jesús le hablase a algunas personas, ¿verdad? Y Él lo hace. Hay un muchacho de la iglesia de Valdepeñas que se convirtió de esta manera. Él era el compañero de trabajo de un primo mío que es creyente. Y le había invitado a algunas reuniones, pero él era muy... Bueno, te voy a acompañar y tal, para conocer a otras personas y eso, pero él como que, por hacer vida social me voy para la iglesia. Y se fueron a un viaje, a un retiro para jóvenes. La carretera estaba mojada, había un montón de curvas. Y entonces el coche se salió de la carretera, dio varias vueltas, tuvieron un accidente, no se mataron de milagro. Cuando tuvo ese accidente, Paco Garrandés dijo: ¡hey, momento! Señor, perdóname, soy salvo. Se salvó ahí. Eso fue lo que Dios usó el accidente. Todos salieron diciendo: gracias a Dios que no nos ha pasado nada. El coche para la chatarra ya. Podíamos haber caído por un terraplén y haber muerto todos ahí. Pero al haberse atrapados en el coche y haber sido salvados milagrosamente, eso fue lo que usó el Señor para que Paco dijera: oye, ¿qué va a pasar, Paco, contigo? ¿Dónde vas a ir tú si te mueres? ¿Qué pasa? Todo eso sucedió en segundos. Y cuando salió de ese coche, ese hombre era cristiano. Y sigue siéndolo. Porque si uno es cristiano de verdad, lo es siempre. Si es de verdad, ¿eh? Si es de máscara, no. Pero si es de verdad, sí. Entonces, ojalá que el Señor también se revele a otros usando lo que Él quiera usar. Y la tercera cosa que quiero recalcar aquí es, sencillamente, que el Señor siempre tiene un plan para aquellos a los que salva. El Señor no salva a alguien para decir: vale, ya eres salvo, ponte aquí, siéntate aquí, y aquí hasta que te mueras, aquí, quietecito aquí. No. El Señor tiene un plan para toda persona que salva. Y por supuesto tenía un plan especial para Pablo, porque Pablo era alguien especial que el Señor había escogido. Instrumento escogido me es. El Señor coge instrumentos. Pero mira, el apóstol Pablo dice que en la casa de Dios, lo dice en Timoteo, en la casa de Dios hay instrumentos de madera, de plata, de oro. Dice: pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pero en la casa de Dios hay muchos instrumentos. Y eso se está recordando al templo o al tabernáculo. En el tabernáculo había un montón de cosas, porque claro, como se hacían sacrificios, había palas para sacar la ceniza y echarla afuera. Había pinzas para volver la carne cuando la asaban ahí. Había hierros para remover el fuego. Había vasos para lavarse los sacerdotes y tal. Había un montón de instrumentos ahí. Algunos eran de oro porque eran especiales. Había una mesa también donde se ponía un pan que había y tal. O sea, es muy largo explicar todo esto, pero dentro del templo de Dios había un montón de cosas, de instrumentos. Y Pablo está recordando eso. En la casa de Dios, que es la iglesia, porque el templo es un símbolo de la iglesia, en la casa de Dios hay muchos instrumentos. Unos valen para unas cosas, otros valen para otras, pero todos son instrumentos. Entonces, cuando el Señor salva a alguien, no le dice: mira, tú tienes que ser salvo para ir los domingos a la iglesia y intentar ser buena persona, y eso es todo lo que tú tienes que hacer. No. Siempre el Señor nos dará una misión. ¿Qué misión te da a ti el Señor? Hay una misión muy importante que mucha gente ignora y desprecia, o tienen poco, no, quizás no desprecia, pero sí tienen poco. Y es un ministerio muy importante, se llama el ministerio de la oración. El ministerio de la oración. Hay hermanos que dicen: bueno, es que yo no valgo para evangelizar, yo no valgo para tocar alabanzas en la iglesia, yo no valgo para ser profesor de escuela dominical, yo no serviría para este trabajo, yo no serviría para lo otro y tal y cual. Mira, sabes una cosa, si tú tienes rodillas te puedes arrodillar para orar, y eso es mucho más grande y más importante que cualquier otra cosa. ¿Sabes por qué?
Porque cuando los discípulos se vieron desbordados por un montón de trabajo de que había que repartir comida, dijeron: escoger a vosotros a hombres sabios y hombres llenos del Espíritu Santo que hagan el trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Mira, ese es el énfasis, lo primero y lo segundo. Y hermanos, nosotros necesitamos gente que ore. Gente que tenga un ministerio de intercesión. O sea, gente que dedique su vida, su tiempo, apaga la televisión, deja internet, lo que sea, y ora a Dios, clama a Dios por la iglesia, por la salvación de las personas. No hace falta que vayas todo el día a evangelizar, o vayas a todas las reuniones, o vayas a todos los encuentros o eventos. Ora a Dios en el trabajo, fregando los platos, de viaje, donde sea, con los ojos abiertos, por supuesto, pero ora a Dios y clama a Dios. ¿Sabes por qué digo esto de los ojos abiertos? ¿Te lo conté lo que le pasó a uno? ¿Te lo he contado esto? A ti sí, porque tú estabas ahí. Bueno, te lo conté. Un muchacho un poco sencillo él, que iba con unos chicos que se habían convertido. Eran todos nuevos en la fe. Y él llevaba más tiempo, pero había vuelto a la iglesia. En fin, que estaban todos un poco en proceso, uno recién convertido, en proceso de renovación. Entonces van de paseo en el coche y van a un centro comercial y tal, y luego vuelven y entonces empiezan a hablar de las cosas de Dios. Ay, mira, ¿por qué esto? Tal. Entonces dice uno de ellos: oye, ¿qué te parece si, ya que estamos en el coche, oramos al Señor? ¿Qué os parece? Entonces dijeron: sí, vale. Y el que estaba conduciendo dice: vale, vamos a orar al Señor. Bueno, ora a Dios si vas conduciendo, pero abre los ojos para mirar la carretera. Yo te he puesto este ejemplo de los intercesores, porque eso es un gran ministerio que podemos hacer. Es una gran obra que podemos hacer. Y es por esto que dice aquí: yo le mostraré lo que tiene que hacer, va a ser instrumento para llevar mi nombre. Y tú puedes llevar el nombre del Señor y la presencia del Señor a través de tus oraciones, a través de tu apoyo con ofrendas, de tu tiempo, lo que tú puedas traer al Señor. Pero todos podemos servir, todos. Y todos podemos tener un ministerio delante del Señor, y la intercesión es un gran ministerio. Te he puesto dos ejemplos, voy a ponerte otros, pero te pongo ese. El Señor te salva ¿para qué? Para algo. Y eso es lo que hizo con Pablo. Lo salvó ¿para qué? Para que hiciese algo. Y enseguida se puso a hacerlo. Pero Ananías le dijo: espera, que es que este hombre es salvo yo he hecho todo esto para que lleve mi nombre a otros. Y para que él ponga en práctica su amor. Porque le dice: va a sufrir mucho por amor de mi nombre, pero lo va a hacer por mí. Entonces, fíjate la gracia de Dios como es. ¿No te parece asombroso? Es increíble. Ese mismo que decía: apedread a Esteban, yo recogeré la ropa para que no se la lleve nadie, duro con él. Después está postrado en el suelo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y después lo vamos a oír decir: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y ya me está preparada la recompensa que el Señor me va a dar a mí y a todos los que aman su venida. El mismo que perseguía a los cristianos, que los mataba. Ahora llega y dice: cortarme la cabeza, porque para mí el morir es ganar. Y eso es la gracia. La gracia. Entonces vamos a orar a Dios para que Él derrame de su gracia sobre nosotros, sobre aquellos que están perdidos, y nos mueva a adorarle y a servirle. Vamos a orar un momento y terminamos.